Tenemos un Dios bueno y podemos comprobar la bondad de Dios sobre nuestras vidas por la forma en que Él nos bendice día a día. Una de las maneras como Dios me bendice es por medio de la presencia de cada uno de ustedes. Gracias por decir que sí a un día como hoy para el estudio de la palabra de Dios. El título de lo que quiero compartir con ustedes es el siguiente: el poder de la meditación en la palabra de Dios. El poder de la meditación en la palabra de Dios. Ese es el título. El miércoles pasado hablábamos del poder de estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar del poder de la meditación en la palabra de Dios. En el mundo acelerado de hoy, es fácil quedar atrapado en el ajetreo y el bullicio de la vida. ¿Dónde quedamos atrapados? En el ajetreo y bullicio de la vida, dejando poco tiempo para la reflexión y la meditación tranquila. Sin embargo, la Biblia, dígale al que está al lado suyo, la Biblia nos enseña la importancia de meditar en la palabra de Dios y también nos enseña sobre el impacto que ella puede tener en nuestras vidas. Exploremos juntos el significado de la meditación en la Biblia. De la meditación en la Biblia. Sí, escúcheme bien. Se trata de meditar en la palabra de Dios. Y vamos a explorar no solamente el significado de la meditación en la Biblia, sino también cómo es que ella puede transformar nuestros corazones y nuestras mentes. Primero se hace necesario que definamos qué es meditación. Vamos a definir entonces qué es meditación. La meditación, tal como se describe en la Biblia, no es simplemente vaciar la mente o practicar la atención plena en el sentido secular. La meditación bíblica, y esto es algo que necesitamos entender. La meditación bíblica tiene que ver con reflexionar profundamente en las verdades que se encuentran en la palabra de Dios. ¿Qué encontramos en la palabra de Dios? Verdades. ¿Qué encontramos en la palabra de Dios? Verdades. Y tenemos que reflexionar, tenemos que meditar en esas verdades. En el Salmo 1, el verso 2, Salmo 1, verso 2, se sientan las bases para esta práctica, para la práctica de la meditación. Y leo ahí en el verso 2, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Meditar en la palabra de Dios, mis amados hermanos y hermanas, trae beneficios. ¿Qué trae el meditar en la palabra de Dios? Beneficios. Entonces, ahora hablemos de los beneficios de la meditación en la palabra de Dios. El primer beneficio es el crecimiento espiritual. El primer beneficio es el crecimiento espiritual. ¿Cuál es el primer beneficio? Crecimiento espiritual. Josué 1:8. Josué 1:8. ¿Cuál es el pasaje? Josué 1:8. Josué 1:8 destaca la conexión entre la meditación y el crecimiento espiritual. Hay una conexión.
Leemos ahí en Josué 1:8. Estudia. ¿Qué dice? Estudia. Dios nos manda a estudiar. ¿A qué nos manda Dios? A estudiar. Estudia. ¿Con qué frecuencia? Constantemente. ¿Con qué frecuencia? Constantemente. Entonces Dios nos manda a estudiar su palabra con frecuencia. El estudio de la palabra de Dios no debe estar limitado al domingo, al miércoles y un día más que agreguemos durante la semana de una manera personal. El estudio de la palabra de Dios debe de ser algo que cada creyente en Jesucristo debe de hacer constantemente, o sea, con frecuencia. Continúa ahí, ponga sus ojos en el verso 8 de Josué 1. Estudia constantemente este libro de instrucción. ¿Qué clase de libro es la Biblia? ¿Qué clase de libro es la palabra de Dios? De instrucción. De instrucción. Eso quiere decir que el mejor libro al cual usted y yo podemos acudir para saber cómo manejar la vida, para saber cómo manejar los asuntos de la vida, es la palabra de Dios. Ningún otro libro nos va a ayudar de la manera como nos ayuda la palabra de Dios a enfrentar los problemas de la vida. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita. Ahora fíjense bien, después de estudiar, que el estudio de la palabra de Dios viene después de leerla. Primero hay que leer la palabra de Dios, luego hay que estudiarla y el Señor nos manda a meditar. Dice ahí, medita en Él de día y de noche. Medita en Él de día y de noche. El meditar en la palabra de Dios lo debemos de hacer con la misma frecuencia con la cual leemos la palabra de Dios. No podemos, diga no podemos darnos el lujo de dejar de meditar en la palabra de Dios. No podemos dejar de pensar en lo que hemos leído. Dios nos manda a que nosotros meditemos en ella de día y de noche para, lea conmigo, asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Vamos a meditar en la palabra de Dios para de esa manera poder obedecer, o sea, poder poner en práctica lo que hemos leído. Si no meditamos en lo que hemos estudiado, en lo que hemos leído, se nos hace difícil, se nos dificulta poner en práctica lo que hemos leído y estudiado de la palabra de Dios. Meditar complementa los dos pasos anteriores. Si estamos leyendo y estamos estudiando la palabra de Dios, pero no estamos meditando en ella, estamos como el cojo. No podemos caminar bien. Para poder caminar bien, para poder trazar una senda derecha, tenemos que incorporar la meditación a la lectura y al estudio de la palabra de Dios, para asegurarnos de obedecer todo, no algunas partes, no con las que más me siento cómodo, sino que todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Al estudiar y meditar en la palabra de Dios, vamos básicamente a contribuir en nuestro crecimiento espiritual. El estudiar y meditar en la palabra de Dios contribuye a que a pesar de los contratiempos, las adversidades o dificultades, permanezcamos creciendo firmes en la fe de Cristo.
¿A qué nos ayuda la meditación de la palabra de Dios? A crecer firmes en la fe de Cristo. Mis amados hermanos, qué bueno que estamos leyendo la Biblia, qué bueno que estamos estudiando la Biblia, pero mucho mejor si incorporamos la meditación, o sea, pensar en lo que hemos leído con más frecuencia, no estoy diciendo que no lo estamos haciendo, con más frecuencia de lo que ya lo estamos haciendo. Entonces, ese es el primer beneficio, crecimiento espiritual. El segundo beneficio es estabilidad emocional. Segundo beneficio, estabilidad emocional. Salmo 104:34. Salmo 104:34. ¿Cuál es el salmo? ¿Cuál es el salmo? 104:34. El Salmo 104:34 enfatiza el poder transformador de la meditación. ¿Cuál es el énfasis? El poder transformador de la meditación. Ese es el énfasis. Vamos a hacer lectura a la palabra de Dios en el Salmo 104, verso 34. Que todos mis pensamientos, ¿cuántos? Todos, no algunos de ellos, no de vez en cuando durante el día, todos mis pensamientos durante el día, que todos mis pensamientos le agraden, porque me alegro en el Señor. Los pensamientos de los cuales se agrada a Dios son aquellos que están fijados en su palabra y en su evangelio. Dios, mis amados hermanos y hermanas, se agrada cuando invertimos tiempo. ¿Qué hay que hacer? Invertir tiempo. Dios se agrada cuando invertimos tiempo pensando cómo poner en práctica lo leído de su palabra. Invertir tiempo pensando en cómo poner en práctica lo leído e invertir tiempo en practicar el evangelio producirá en cada uno de nosotros, creyentes en Jesucristo, estabilidad emocional y espiritual. Ese es el segundo beneficio de meditar en la palabra de Dios, estabilidad emocional. El tercer beneficio que obtenemos de la meditación en la palabra de Dios es paz. Tendremos paz. ¿Qué tendremos? Paz. Isaías, capítulo 26. Isaías, capítulo 26, verso 3. ¿Cuál es el pasaje? Isaías 26, 3. Leemos de la palabra de Dios. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que centran en ti sus pensamientos. Isaías 26:3 nos asegura la paz que se encuentra en la meditación de la palabra de Dios. Un síntoma de que nuestros pensamientos no están fijos en Dios es la falta de paz. Pasamos la vida quejándonos y viendo lo malo en todas las personas, menos en nosotros. Para que podamos disfrutar de la paz de Dios, debemos fijar nuestra mente en Él. ¿En quién debemos de fijar nuestra mente? En Él, en Dios, en su palabra, en su evangelio. Confiar en Jesucristo como el Salvador debe de llevarnos a todos y cada uno de nosotros, los creyentes, a centrar nuestros pensamientos en Él. Y ese es el tercer beneficio que obtenemos de la meditación de la palabra de Dios. Tendremos paz. ¿Cuál es el tercer beneficio? Tendremos paz. ¿Cómo nosotros
podemos llevar a la práctica cada uno de estos versículos que se han compartido en este momento. Creo que todos queremos estos beneficios, lo oigo. Creo que todos queremos estos beneficios de la palabra de Dios. Para disfrutar de estos beneficios es necesario, primero, hacer de la meditación un hábito en nuestra vida. Haga de la meditación un hábito en su vida. Esto no es difícil. Si usted sabe preocuparse, usted sabe meditar. Tal vez usted no había descubierto eso. Eso es todo lo que usted necesita para poder concentrar su mente en la palabra de Dios. En lugar de concentrarlo en una situación difícil, concentre su mente en la palabra de Dios. Haga un hábito el meditar en la palabra de Dios. Para hacer de la meditación en la palabra de Dios un hábito, tiene que ver en reservar un tiempo intencional para llenarnos con la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Reservar un tiempo intencionalmente para llenarnos de la palabra de Dios. El que mejor le convenga, ya sea en las mañanas, ya sea al mediodía, al atardecer o antes de acostarse a dormir. Lo importante es apartar un tiempo prudente para que usted pueda meditar en la palabra de Dios, para que usted pueda permitir que la palabra de Dios canalice, lleve sus pensamientos hacia el trono de Dios. ¿Qué podemos hacer durante ese tiempo? Obviamente, primero leer las Escrituras. Luego podemos escribir en un cuaderno algunos pensamientos o reflexiones. También podemos incluir un tiempo de oración. Y si puede, dedique tiempo para memorizar una porción de lo que usted haya leído. Al dar lugar a la meditación, nos posicionamos para recibir primero sabiduría. ¿Qué sucede cuando usted invierte tiempo meditando en la palabra de Dios? Usted va a recibir sabiduría. ¿Qué va a recibir? La capacidad para enfrentar situaciones difíciles y tomar decisiones, no basadas en las emociones, sino más bien en las Escrituras, en la palabra de Dios. En segundo lugar, no solo recibimos sabiduría, sino que recibimos guía. Eso quiere decir que recibimos la dirección directamente de Dios. La dirección para poder caminar en ese camino que Dios ya ha trazado, que Dios ya ha marcado para cada uno de nosotros. Y por último, al dar lugar a la meditación, nos posicionamos para recibir la transformación del Espíritu Santo de Dios. Quiero aconsejarles a que lean la Biblia, a que estudien la Biblia y a que mediten en lo que han leído de la Biblia. Si no tienen el deseo de leer la Biblia, de estudiar la Biblia y de meditar en la Biblia, y este último es el más difícil para todos y cada uno de nosotros, meditar en la Biblia. Si no tienen el deseo, si no tenemos el deseo, es necesario entonces que acudamos a Dios Padre y pidamos de Él su ayuda. Pidámosle que a través del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, nos dé ese deseo y juntamente con Él la capacidad para responder de una manera obediente a ese llamado de leer, estudiar y meditar en la palabra de Dios. Déjenme decirles que cuando estamos leyendo la palabra, cuando estamos estudiando la palabra y cuando estamos meditando en la palabra de Dios,
los cambios en cada uno de nosotros serán sorprendentes. Mientras caminamos juntos, ¿de qué manera caminamos? Juntos. Mientras caminamos juntos en la práctica de la meditación, busquemos continuamente profundizar en nuestra relación con Dios y permitir que su palabra more ricamente dentro de nosotros. ¿De qué manera debe de morar la palabra de Dios en nosotros? Ricamente. ¿Mora la palabra de Dios de una manera abundante en ti? ¿O estamos escasos de la presencia de la palabra de Dios en nosotros? Nuestras decisiones dan evidencia de ello. No tenemos que decir nada. Se hace necesario entonces que abracemos el poder transformador de la meditación en la palabra de Dios y experimentemos la vida abundante que Dios ha prometido a quienes se deleitan en su palabra. Si usted nunca ha hecho de la meditación de la palabra de Dios una práctica habitual en su vida, o si ha permitido que el ajetreo de la vida desplace esta disciplina esencial, le animo en esta tarde a que usted dé un paso. Y ese paso sea un paso de fe, sea un paso de compromiso con Dios, a no solamente leer, estudiar, sino que a también incorporar la meditación de la palabra de Dios a su vida. Quiero invitarles a que nos comprometamos juntos a priorizar la meditación en la palabra de Dios, sabiendo que al hacerlo experimentaremos crecimiento espiritual. ¿Qué vamos a experimentar? Crecimiento espiritual. No solamente estaremos experimentando crecimiento espiritual, también estaremos experimentando mentes renovadas. Y no me quiero olvidar de que juntamente con esto pasa todo entendimiento. Si hoy usted se siente impulsado a asumir este compromiso, quiero invitarle a que ore juntamente conmigo. Vamos a tener en este momento una palabra de oración. Ojos cerrados.